el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleva a cabo en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-57. Permaneció abandonado y se rehabilitó a principios de los años 70 del siglo pasado y quedó pues muy parecido como estaba en ese entonces. Y ahí vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo el que decide. Pero sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo. Va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría, que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones, donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló, del 100%. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras? ¿O era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? Y así otras cosas. A la tranquilidad de todos, lo que vamos a hacer es que el gobierno va a ir aportando lo que no ha aportado antes, ayudando para que progresivamente se logre que el trabajador reciba, cuando se jubile, su sueldo y no la mitad. Entonces estamos haciendo un análisis de cuánto tiene que ir aportando el gobierno, ayudando hasta lograr el equilibrio, remediar el problema que dejó el neoliberalismo y con nombres y apellidos Ernesto Zedillo y Calderón en el caso de la reforma a la ley del ISSSTE, que nosotros, estando en la oposición, presentamos amparos y la Suprema Corte del Derecho del Chueco, de lo chueco, rechazó todos los amparos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Salarial incluye pensiones, lo de bienestar, lo electoral, la reforma al Poder Judicial y otras cosas. Insistir en lo de la austeridad, en lo de los sueldos de los altos funcionarios y en otros aspectos. Ya se los presentamos en su momento. Ganaban muy poco los maestros en general y los trabajadores de la educación. Y fue creciendo el salario, el mínimo y el salario general de todos los trabajadores. Y se quedaron los maestros, muchos maestros, por abajo de lo que gana un trabajador en promedio del sector formal. Entonces la decisión fue, nadie puede ganar, ningún maestro puede ganar menos que lo que gana un trabajador
de los 22 millones de trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Esa fue la decisión. Entonces, muchos maestros se beneficiaron porque ganaban 12,000 pesos al mes. Y ahora el mínimo es 16,268. Pero resulta que había maestros que ganaban esto y trabajadores de la educación. PAES le llaman. PAES le llaman. Bueno, ganaban 12,000 y ahora aumentan esos trabajadores, ¿sí? Y los maestros no, porque tienen más, o sea, sí aumentan, pero no igual, no en la misma proporción. Esa es la inconformidad que existe. ¿Sí? Vamos a buscar cómo lo resolvemos. Pero este es un mínimo para todos los trabajadores de la educación, que no existía. O sea, ya nadie puede ganar menos que esto. Ese fue el avance. Los que ganan más van a seguir recibiendo aumentos, pero de acuerdo al incremento de la inflación, nunca por abajo de la inflación, que esa es la otra modificación que vamos a hacer. Pero eso es lo que está pasando. Y sí queremos corregir, porque sí hay esta inconformidad en algunos maestros, que de repente dicen, ¿cómo si yo soy maestro ya gano igual que un trabajador administrativo o de servicios?